Hermano, invito a buscar en la palabra de nuestro Dios, el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 10, versículos del 37 al 42. Mateo capítulo 10, versículos del 37 al 42. Dice así la palabra de nuestro Dios. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y esto es palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por lo bueno, lo maravilloso que tú eres, Padre. Gracias porque tú has puesto el deseo en nuestros corazones de estar acá, en tu casa, Señor, para como pueblo tuyo adorarte, exaltarte y glorificar tu nombre, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que nos estés hablando en esta mañana, que hables a nuestras vidas, Señor, que nos enseñes, que nos corrijas, que nos instruyas, Señor, para poder caminar por la senda correcta y el camino que tú quieres que andemos, Padre Santo. Habla a nuestras vidas y que al salir de este lugar podamos salir claros, Señor, de lo que tú en esta mañana has preparado para nosotros. Sé tú quien hable a cada uno de nosotros en esta mañana. A ti sea toda gloria y honra por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos sentar. Mi hermano, otro domingo más de este tiempo ordinario en el cual la iglesia está encaminada al crecimiento, está encaminada a salir adelante en la búsqueda constante de nuestro Dios. Pero un tiempo también para que la iglesia cada día se pregunte algo. ¿Estamos caminando y creciendo en el lugar correcto o sencillamente estamos viviendo un día detrás de otro, pero como un día cualquiera? Es una pregunta como iglesia en este tiempo de crecimiento, de fortaleza, preguntarnos como hijos de Dios, ¿a dónde estamos caminando? ¿A dónde estamos transitando? ¿Mirando a Dios o mirando a este mundo? Leíamos la primera lectura en esta mañana en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Y en esta porción de la palabra encontrábamos a una mujer, Sumanita, la cual reconoce al profeta Eliseo como un hombre de Dios. Reconoce a Eliseo y le invita a cada vez que pase por aquel lugar a que pueda estar en su casa y pueda recibir alimento, pueda recibir provisiones para continuar con la misión que ella, al saber que era un profeta de Dios, sencillamente sabía cuál era la misión que él tenía. Pero también vemos a esta mujer que le propone a su esposo crear allí una habitación dentro de su casa. No solamente un lugar donde pudiera alimentarse, sino también un lugar donde pudiera descansar para recobrar fuerza y seguir adelante en su camino. Y pudiéramos pensar, ¿qué tiene que ver esto con el texto del Evangelio que acabamos de leer? Hay 5 razones por las cuales este texto de Segunda de Reyes tiene mucha semejanza con el pasaje del Evangelio de hoy. Lo primero es que tanto un pasaje como el otro habla acerca de la hospitalidad sagrada que se nos muestra en estos pasajes. Vemos, como decíamos, a Eliseo como un varón de Dios, pero también vemos que el Evangelio nos habla de quien le abra su casa a uno de estos siervos, a Cristo mismo se la está abriendo. Quien acoja en su casa, quien sirva a uno de los siervos de Dios, sencillamente a Cristo mismo está sirviendo. También encontramos a aquella mujer reconociendo a aquel Hijo de Dios
Si vamos al texto de Segunda de Reyes, vamos a ver que la mujer reconoce a Eliseo como un siervo de Dios. O sea, vemos a esta mujer con este discernimiento para saber que este hombre era un hijo de Dios, un enviado de Dios. También encontramos la recompensa divina a aquella mujer. Una mujer que no pide nada a cambio cuando se le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? La mujer no pide ni que sea reconocido su nombre delante del rey, ni siquiera del comandante del ejército. Sencillamente vemos a aquella mujer desinteresada sirviendo a aquel hombre. Pero aún así, mis hermanos, vemos a Dios obrando en algo que sencillamente aquella mujer no tenía. ¿Qué cosa era? No tenía hijos. Y esto nos muestra de que Dios está pendiente de cada cosa de nosotros. Dios está pendiente de cada carencia que podamos tener. Y lo que para aquella mujer quizás no era importante y no reconocía, para Dios estaba bien presente. Dios sí sabía que aquella mujer no tenía un hijo. Pero aquella mujer no buscaba servir porque fuera reconocida delante de nadie. Ella sirvió de manera desinteresada. Y esto es algo también que encontramos dentro de este pasaje. Y la quinta razón por la cual este pasaje tiene semejanza con el Evangelio es la participación en la misión de Dios. Al hospedar a aquella mujer a Eliseo, un profeta de Dios, automáticamente se convierte en colaboradora de la misión profética. Ahora la pregunta a la iglesia en esta mañana: muchas veces no tenemos quizás ya las fuerzas para salir y predicar a las calles, para ir a otro lugar y quizás hacer esa labor misionera de levantar y formar una iglesia. Pero muchas veces y siempre como iglesia debemos estar encaminados a convertirnos, si no podemos ser misioneros, en colaboradores de la misión, porque a eso se nos llamó. Si vamos a Mateo 28, sencillamente vamos a encontrar la gran comisión. Y la realidad es que muchas veces ya tenemos una edad quizás en la cual no podamos salir por el mundo y anunciar el Evangelio y predicar las buenas nuevas, pero sí podemos ser parte activa de esa misión. El Salmo 88 también, que leíamos en los versículos 1 y 2 y de 15 a 18, se nos muestra el salmista hablando de una persona que estaba pasando por momentos de dificultad, por momentos quizás oscuros y profundos en su vida. Pero en todo momento, si vamos al versículo número 1, encontraremos que se dirige a Dios diciéndole: Jehová, Dios de mi salvación. Y esto es algo para que la iglesia tenga en cuenta. No importa el momento, no importa la circunstancia por la que estemos atravesando. En todo momento y en toda circunstancia debemos reconocer que nuestro Dios es el Dios de nuestra salvación. Cuando leemos este salmo encontramos una conexión clara también con el Evangelio. Y es que Dios sencillamente no olvida, no suelta ni abandona a aquellos que permanecen fieles, aún en medio de los lugares más ocultos y difíciles que puede estar atravesando. Y la carta que leíamos en Romanos capítulo 6, sencillamente encontramos dos temas esenciales para la vida de la iglesia y dos temas que tienen que ver también con el Evangelio de hoy. El primero es la ruptura del viejo yo o del viejo hombre. Sencillamente, tanto el texto de Romanos como el Evangelio está afirmando que seguir a Cristo requiere una verdadera ruptura. ¿Una verdadera ruptura en qué? ¿En qué áreas? ¿En qué sentido? Sencillamente dejando atrás todo lo que gobernaba nuestra vida. Dígase, pecado, idolatría y prioridades humanas. Esto no puede seguir gobernando nuestra vida una vez que somos resucitados en Cristo. Y por eso el pasaje del Evangelio también nos habla de esto, porque Jesús está hablando acerca de que Él tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Y lo segundo, habla también acerca de la misión. Y todo está enrolado y la palabra de Dios está enrolada y siempre nos lleva a pensar en esto. ¿Qué misión es la que tenemos? ¿Qué tenemos nosotros que el mundo no tiene, pero que un día éramos parte de ese mundo? ¿A qué el Señor nos está llamando? Y el segundo de los temas que habla la carta de Romanos es la vida nueva como misión. Tanto un texto como el otro nos dejan ver algo que para los que somos nacidos en Cristo
y muertos al pecado, se convierte sencillamente en lo que decíamos de esta mujer tsunamita, en colaboradores del reino de Dios. No necesitamos una preparación de años estudiando quizás en un seminario o un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Sencillamente, una vez que somos muertos y resucitados en Cristo, sencillamente nos convertimos en colaboradores del reino de Dios. El Evangelio de hoy nos habla de dos cosas. Si leemos los versículos del 37 al 39, sencillamente encontraremos una primera parte en este Evangelio. Y si leemos después, como leíamos al principio del 40 al 42, encontraremos también otra parte esencial en este pasaje. Veamos primeramente de qué nos habla estos primeros tres versículos del 37 al 39. El verso 37 nos habla acerca de una lealtad suprema de nosotros a Dios. Quizás pudiéramos pensar y ver cuando leemos este pasaje que Cristo es antifamiliar, por decirlo de alguna manera. Está en contra de la familia, está en contra de lo que Dios diseñó desde el principio, pero sencillamente no es así. Cuando Cristo habla y compara o bien la familia o bien yo, está refiriéndose a poner cada cosa en el lugar que le corresponde. Y nos está haciendo, tanto a los que lo estaban escuchando como a nosotros en esta mañana, nos está haciendo un llamado de atención. Cuando nuestra familia, cuando nuestras prioridades de este mundo, sea trabajo, negocio o cualquier otra cosa, está usurpando el lugar de Dios, sencillamente Cristo trae este pasaje a nuestra vida. Cristo está poniendo todo en orden. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mis hermanos, buscar a Dios en primer lugar trae que todo lo demás coge el orden necesario para nuestra vida. Que las prioridades de este mundo vengan a nuestra vida según nuestras necesidades, según todo lo que necesitemos, porque como veíamos, Dios no se olvida de ninguna de nuestras necesidades. El Señor está al tanto de todos nosotros. No está diciendo Jesús acá que dejemos a nuestra familia a un lado. No está queriendo decir Jesús acá que pongamos a nuestra familia en lo último de la lista. Sencillamente nos está queriendo decir de que si nuestra familia ocupa el lugar que le corresponde a Él, sencillamente sí hay que darle el primer lugar a Dios. Es difícil, quizás nos cueste poner nuestra familia en un plano, en un segundo, un tercer plano en nuestra vida. Pero hay algo dentro de este pasaje que también nos tiene que llamar la atención. Y es que dice el propio Jesús, quien no puede hacer esto, no es digno de mí. Mi hermano, en otras palabras, y es algo quizás un poco fuerte, pero la palabra de Dios debe confrontarnos, y cuando nos confronta es porque nos está hablando. Y es lo siguiente: cuando la familia ocupa ese lugar que le corresponde a Dios, sencillamente nos convertimos en traidores de un Dios que supuestamente estamos creyendo y para nosotros es santo, santo, santo. Y le estamos dando quizás esa santidad a nuestra familia por encima de Dios. Es fuerte, pero es la realidad. Y cuando Jesús nos lo está diciendo, no nos está diciendo para condenarnos, sino nos está diciendo para ayudarnos. Nos está diciendo para corregirnos en tiempo. Va a llegar un día en que este pasaje no lo vamos a poder aplicar. Y es cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios y nos pida cuenta sobre esto y toda nuestra vida. La segunda parte del verso 37 nos habla también de los hijos. Y es interesante porque nos habla de todo el marco familiar. Primero de nuestros padres y nuestras madres, pero también luego acerca de los hijos. Los padres son los encargados de guiar a los hijos. Y si vamos a la palabra, nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mis hermanos, si nuestros hijos ven que no le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios, sencillamente los hijos van a crecer aprendiendo lo que ven de sus padres. Si el lugar número uno está puesto en Dios,
es una manera de instruir a nuestros hijos en el lugar correcto. Es una manera de decirle a nuestros hijos, sí, tú eres mi hijo, pero Dios es el primer lugar y tiene que ser el primer lugar para ti. Por eso es que es tan importante entender, y por eso es que Jesús habla acerca de tanto padre y madre, pero también acerca de los hijos. La iglesia también, que no tenga a Cristo como centro de su vida y como primera prioridad, sencillamente es una iglesia que tiene algo puesto en el lugar que le corresponde a Dios. No es una iglesia que puede hacer uso de su palabra y decir, somos una iglesia cristocéntrica. Somos una iglesia que Cristo es el centro de nuestra vida, porque sencillamente es una iglesia que tiene otras prioridades por encima de Dios. Y de esa manera también pudiéramos decir que no es una iglesia verdadera, porque es una iglesia que Cristo no es el primer lugar en su vida. Jesús está hablando de prioridad, pero también está hablando de sacrificio. No está diciendo que sea algo fácil, pero está diciendo que es algo que a la larga, y vamos a verlo más adelante, tiene recompensa. La fe madura del creyente se basa en que Cristo defina mis decisiones y no mis afectos personales. Mi hermano, una fe madura se basa en que nosotros dejemos que Cristo dirija nuestra vida. Que Cristo nos lleve de un lugar a otro, según lo que su palabra nos enseña. Que cuando leamos la palabra de Dios, sencillamente no dudemos ni un minuto ni un segundo en acatarla. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a caernos? Sí. Pero no puede ser un estilo de vida en nuestras vidas personales. Y esto es algo también para tener en cuenta. El verso 38 nos habla quizás de la esencia de este pasaje en su totalidad. Nos habla acerca de la cruz personal que debemos llevar cada uno de nosotros. Dice el texto que quien no tome su cruz y siga en pos de él, refiriéndose a Jesús, hablándole a aquellas personas, sencillamente tampoco es digno de llamarse hijo de Dios, tampoco es digno de él. Y cuando vemos esto debemos pensar en que cuando se nos está hablando de ese sufrimiento, no es un sufrimiento cualquiera, no se nos está hablando de sufrir por sufrir, sino de asumir la voluntad de Cristo por encima de la nuestra. Es difícil. Muchas veces queremos un camino, Dios nos muestra otro, y estamos haciendo todo lo posible porque el camino ese de Cristo se gire para el de nosotros y no el de nosotros se gire para el de Cristo. Pero lo que nos está queriendo decir la palabra en esta mañana, que no es sufrir por sufrir, es dejar que Cristo guíe nuestra vida. Mis hermanos, cuando hablamos acerca de este tema de la cruz, podríamos definirla en tres palabras fuertes para nuestra vida. La primera, renuncia. ¿Renunciar a qué? Renunciar a todo lo que se pone en el lugar de Dios. Segundo, obediencia. Obediencia a todo lo que la palabra de Dios nos enseña a cada momento. Y tercero, entrega. El Hijo de Dios que nos entrega a Él y quiere seguir viviendo la vida que tenía antes de conocer a Dios, sencillamente no es una persona que está mostrando frutos de arrepentimiento y de una nueva vida en Cristo. También cuando vemos este versículo podríamos verlo como una carga difícil. Pero mis hermanos, llevar aquello que Cristo nos ha pedido que llevemos y llevarlo guiados por Cristo hace que esa carga se vuelva más fácil. Se vuelva más fácil de llevar, se vuelva más asequible en llevar en nuestras vidas. Ahora, si queremos llevar esa carga, pero queremos llevarla por el camino de nosotros y no por el camino de Dios, sencillamente es una carga en la cual en ese camino vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar dificultades y la carga se nos va a hacer más difícil de llevar. Por eso es tan importante pensar en llevar nuestra cruz, pero llevarla por el camino correcto. Jesús no nos está diciendo que tenemos 2, 3, 4, 5, 6 variantes para llevar la cruz. Nos está dando una sola variante. Y es que aquellos que lleven la cruz, sencillamente son aquellos que van a ser dignos de Él. No te está queriendo decir tampoco si quieres la llevas o si quieres no la llevas. No. Si no la llevas, sencillamente
no vamos a poder ser dignos de Él. En otras palabras, si queremos ser aceptos para Dios, debemos renunciar a lo que está ocupando el lugar que le corresponde a Él. Y debemos poner a Dios como primer lugar de nuestras vidas. Debemos obedecer a Dios en todo lo que su palabra nos enseña y entregarnos con gratitud a su sacrificio, viendo siempre el ejemplo de su propio sacrificio en la cruz. Nuestra mirada debe estar siempre enfocada en la cruz. El verso 39 es la comparación perfecta del reino de Dios. Cuando escuchamos la frase que muchas veces encontramos en la palabra de Dios, perder para ganar. Perdemos por un periodo de tiempo, pero ganamos para vida eterna. O bien, pensemos que estamos ganando por un corto periodo de tiempo para perder para el infierno. Hay dos caminos. Y Jesús nos está mostrando, y por eso nos habla en este texto también acerca del reino de Dios. O bien te sacrificas en un periodo corto de tiempo para vivir una eternidad en la presencia de Dios, o bien quieres vivir a tu manera durante un periodo corto de tiempo para vivir una eternidad en el infierno. Esos son los dos caminos que se nos trazan y se nos muestran en este pasaje. Mis hermanos, el verdadero discípulo de Cristo y la verdadera iglesia es aquella que está dispuesta a soltar, a cargar y a entregarse completamente a Dios. No hay otro camino, no hay otra variante, no hay otra fórmula que nos lleve al mismo lugar. La fórmula es esta: suelta todo lo que te impida que Dios sea el primer lugar en tu vida. Lo segundo, carga tu cruz, sacrifícate por un periodo de tiempo, entrégate en servicio a Él, para que luego podamos vivir y disfrutar de esa recompensa eterna. Los versos del 39 y 42 también nos muestran algunas enseñanzas en concreto. Cristo se identifica con sus enviados, haciéndonos ver y mostrándonos que la misión que nos dejó en Mateo 28 no es una misión humana, es una misión en la cual Él está presente. Por eso también nos dice: no salgan todavía, esperen un periodo de tiempo a que el Espíritu Santo venga, y entonces recibiréis poder para ser testigos míos en todos los confines de este mundo. Y esto es algo muy importante, esto es algo a tener en cuenta. Cuando se le aparece a Saulo también, Saulo iba con sus cartas para apresar a los cristianos. Saulo era perseguidor de la iglesia y se le aparece. Y si vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5, Jesús se le aparece con una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Pero esto nos muestra de que quien persiga a uno de los hijos de Dios está persiguiendo y poniéndose en contra de Dios mismo. Por eso es que la misión no es solamente humana, Dios está en el asunto. Dios está presente en esto. El valor del servicio se muestra en este pasaje también como algo sencillo. El ejemplo que utiliza quizás es el ejemplo más insignificante que pudiéramos pensar. Aquel que le dé un vaso de agua a uno de los míos, me lo está dando a mí. Hay una ilustración que hace años escuché, y es que dice que había una persona esperando la visita de Dios. Y estaba tan enfrascada en esto que se le presentan tres personas en momentos distintos, con situaciones distintas, con carencias distintas, pero aquella mujer, enfocada en lo que estaba haciendo, despide a las tres personas y no le ayuda. Y dice que Dios nunca llega. Y ella se presenta y le pregunta por qué no llegó. Y la respuesta, ¿cuál fue? 3 veces estuve delante de ti y no me hiciste caso. Me desechaste, me dejaste a un lado. Y tenemos que tener en cuenta esto. Cuando tenemos delante de nosotros, al lado nuestro, a un hijo de Dios, es como si tuviéramos también a Dios al lado nuestro, porque Dios está en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en cada uno de nuestras vidas. Y sencillamente, cuando se trata de la misión, no estamos solos. Y no es una misión puramente humana. Dios está presente en esto. Mis hermanos, debemos ser como esta mujer que recibió a Eliseo. Y no solo le dio alimentos,
para que cada vez que pasara pudiera fortalecerse para el viaje, sino también que le dio un lugar donde descansar. Mis hermanos, Filipenses 4, de 15 al 17, afirma que quienes apoyan la misión participan del fruto espiritual. Pero también, tercera de Juan, versos del 5 al 8, Juan elogia a aquellos que sostienen a los enviados y los llama así colaboradores de la verdad. Mis hermanos, Dios nos olvida el bien que hacemos. Muchas veces hacemos el bien de manera desinteresada, nos olvidamos de esto, pero hay algo que tenemos que estar seguros como hijos de Dios. El día que estemos delante de Dios, eso que quizás no recordemos o que hagamos hecho de manera insignificante como este ejemplo, estará escrito y estará en la mente y delante de el encuentro que vamos a tener con Dios. Y Dios sencillamente se va a acordar de cada detalle. Pero también hay algo muy importante, y es que también se va a acordar de recompensarnos por cada una de estas cosas. Mi hermano, el Salmo 112:6 nos resume algo, y es que el justo será recordado por siempre. El justo será recordado por siempre. Este pasaje pudiéramos resumirlo en 4 frases. La lealtad suprema de nosotros a Dios. La cruz personal que debemos llevar cada uno de nosotros en nuestro día a día. La paradoja del reino de los cielos y de los dos caminos. Y por último, la recompensa de honrar lo sagrado. La recompensa de poner a Dios en primer lugar. Jesús no nos llamó a una fe cómoda, no nos llamó a un camino cómodo, sino a una entrega total. Una entrega que, como hemos visto, requiere de sacrificio, requiere de quitar de nuestra vida quizás la prioridad que tenemos humanamente y poner a Dios en ella. También nos está invitando a poner en esta mañana a Él por encima de todas las cosas, a tomar nuestra cruz, y caminar día a día. Este es el precio de ser hijo de Dios. Pero es un precio que, como dice la palabra, es por un periodo corto de tiempo, pero que va a trascender para vida eterna o para muerte eterna para aquellos que no crean en Dios. Mi hermano, seguir a Cristo tiene un precio, pero su recompensa es vida abundante y eterna. Este es el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, que podamos tener a Dios como centro de nuestras vidas, sabiendo que cuando esto sucede, a pesar de los sacrificios, vamos a vivir y vamos a recibir la recompensa de vida abundante y eterna. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana. Gracias porque tú nos has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu mensaje es claro. Ponerte a ti en primer lugar, y tú te encargarás, Señor, de poner todo lo demás en el lugar que le corresponde. Ayúdanos, Señor. Sabemos que es difícil. Sabemos que por nuestras propias fuerzas nos cuesta y no podemos hacerlo solos, Señor. Por eso te pedimos que nos fortalezcas, que nos des la fuerza, Señor, para ponerte a ti siempre en primer lugar, a pesar de que esto conlleve, Señor, poner otras cosas importantes en segundo o tercer lugar en nuestras vidas. Pero tú tienes que ser, Señor, ese primer lugar, ese anhelo, Señor, que cada momento que tengamos esa oportunidad de buscarte, nada entorpezca, Señor, esa búsqueda de ti. Sella este mensaje en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, al salir de este lugar, podamos salir mostrando, Señor, el mensaje de tu palabra a aquellos que no te conocen. Aún hay tiempo, Señor, de hablarle a otros acerca de ti. Por eso te pedimos que o bien seamos misioneros de tu palabra, o bien, Señor, seamos colaboradores del reino tuyo, Señor. Tú eres un Dios bueno y misericordioso, Padre. Y gracias por hablarnos en esta mañana. A ti sea toda gloria y honra por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.